La toxoplasmosis es una enfermedad actualmente considerada de transmisión por alimentos. Quizás todo el tiempo lo ha sido, pero actualmente sí se cataloga como una de las más importantes enfermedades transmitidas por alimentos. Y luego de esta plática, entonces van a ver la importancia de la toxoplasmosis en el humano. La toxoplasmosis es una zoonosis, de hecho es una enfermedad que muchos animales pueden sufrirla y que las formas de transmisión importantes esencialmente son 3 para el humano y 2 tienen que ver con alimentación. Luego es una enfermedad causada por un parásito, un coccidio, que es un coccidio intestinal, pero no del humano, sino un coccidio intestinal de felinos. Para nosotros, el felino de importancia es el gato. Pero la enfermedad puede ser adquirida por casi cualquier vertebrado, mamíferos, aves, incluyendo el humano, y eso es importante, porque tiene que ver, como les digo, con la transmisión y con los potenciales riesgos que sufren los individuos cuando la desarrollan. Y para que vean, aunque tengamos algunas nociones de toxoplasmosis, posiblemente pensemos de que solo el feto puede sufrirla, pues la respuesta es no. También los humanos normales, comunes y corrientes podríamos sufrirla, si es que somos humanos normales, comunes y corrientes. La enfermedad puede o tiene 2 grandes presentaciones, la forma aguda y la forma crónica. Y vamos a ir viendo cada uno de los detalles que se dan respecto de ello más adelante. Respecto de los coccidios, voy para atrás y voy para adelante. No tendría que haber hecho esto yo. El agente de la toxoplasmosis es Toxoplasma gondii. Como les decía, un parásito es un coccidio unicelular, principalmente de felinos y para nosotros, decía, del gato. El término toxos significa arco por la forma del parásito, que tiene una forma como arqueada, y gondii se refiere al roedor donde fue aislado por primera vez, o en el que fue aislado por primera vez. Posteriormente, casi cualquier individuo podía darle el nombre a la especie de este parásito, pero como se aisló por primera vez y se identificó por primera vez en este roedor, entonces se le dio el término de gondii. Es un parásito intracelular obligado, tiene muchísimas células como células diana y por lo tanto como hospederas. En el hospedero definitivo, las principales células que infecta son las células enteroepiteliales, es decir, los enterocitos. En ellos, si ustedes recuerdan lo de coccidios, en donde el coccidio tiene un ápice complejo que penetra a través se hace penetrar a la célula y que vive intracelularmente y que vive extracitoplasmáticamente, todo esto aplica también para toxoplasma, siendo un coccidio. Yo no voy a entrar a tanto detalle, más que en el hospedero definitivo, las principales células que parasita son los enterocitos. Y en los hospederos intermediarios hay muchísimas células, entre ellas las células inmunes, sobre todo los macrófagos y los miembros o las células miembros del sistema fagocito mononuclear. Hay muchos estadios que desarrolla toxoplasma, pero 3 serán de importancia para nosotros en tanto que la enfermedad y en tanto que la transmisión: los esporozoitos, los bradizoitos y los taquizoitos, y espero que los vayamos viendo o desarrollándolos en el transcurso de la clase. Por ejemplo, el taquizoito, su nombre lo dice, es una forma de multiplicación, no replicación, es una forma de multiplicación rápida y es usualmente el que se asocia con la enfermedad aguda. En nuestras células
se desarrollará en las células, primero en las células enteroepiteliales, es decir, en los enterocitos, y luego se diseminará a casi cualquier parte del organismo. Su presencia será congruente con las manifestaciones y la forma aguda de la enfermedad. Como decía, es de replicación rápida y es la que permite diseminarse. Luego, también son las formas más lábiles del parásito. Lábiles primero en tanto que el sistema inmune, es decir, el sistema inmune lo detecta, lo ubica y empieza a destruirlo. Cuando empieza a destruirlo, algunos pocos taquizoitos quedarán y esos pocos taquizoitos se van a transformar en bradizoitos. Siempre una forma intracelular, solo que los bradizoitos son una forma ya no de multiplicación rápida ni invasiva, sino que son una forma, vamos, sí invasiva, pero con tanta rapidez como lo hacen los taquizoitos, no. Los bradizoitos son una forma de multiplicación muy lenta que literalmente se albergan dentro de la célula y empiezan a reproducirse lentamente. Y esta forma lenta de reproducción hace que primero sean poco detectables por el sistema inmune y luego forman una estructura que los envuelve, que los rodea, que se conoce con el nombre de quiste. Aquí este quiste se llamará o será el quiste tisular. Y el quiste tisular, que son estos que están acá, podrán medir entre 20, que cuando son pequeños, a 200 micrómetros y estarán llenos de bradizoitos. Si es por el sistema inmune, serán los que generan resistencia del parásito. En otras palabras, mientras está la forma aguda, el parásito se está multiplicando muy rápidamente. Cuando el sistema inmune detecta y puede controlar la infección, esos o algunos de esos taquizoitos se transforman en bradizoitos e inician un proceso de multiplicación muy lento y empiezan a formar una estructura que los rodea que se llama quiste tisular, como les decía. Y este quiste tisular estará lleno de bradizoitos. Y los bradizoitos son congruentes, me refiero al estadio de bradizoito, en donde no están solos, sino que son miles de bradizoitos en un mismo quiste tisular, serán congruentes con la forma crónica de la enfermedad. ¿Se entiende esto? Son resistentes en alguna medida a la acción del sistema inmune, no porque tengan algo especial de resistencia, sino porque disminuyen su ritmo de multiplicación, disminuyen su metabolismo y también se rodean de una estructura que les protege y les aísla del sistema inmune. De hecho, lo siguiente que hacen es que se ubican particularmente en algunas regiones corporales, prácticamente casi en todas, pero hay algunas predilecciones. Músculo, que puede ser músculo estriado o músculo cardíaco, el sistema nervioso central, el ojo. Son los tres principales ubicaciones que tienen los quistes tisulares. Pueden tener más, pero estos son los más importantes. Y también se corresponde con las manifestaciones de algunas enfermedades en su forma crónica. También se corresponde, vamos a ir asociando ya las cosas, se corresponde con una forma de infección. Si casi todos los vertebrados o todos los vertebrados posibles se pueden infectar, todos los vertebrados podrían sufrir la infección aguda. Todos los vertebrados pueden llegar a sufrir la infección crónica. En la infección crónica, en los músculos, en el cerebro, en los ojos de estos vertebrados, se van a encontrar quistes tisulares llenos de bradizoitos. Cuando un individuo se come, incluyendo el gato o un humano, se come los músculos, es decir, se come la carne o se come el cerebro, o en el peor de los casos, que hay personas que les gusta, se comen los ojos
de un vertebrado que esté infectado con quistes tisulares también se va a infectar. ¿Se entiende esto? ¿Me voy a entender? No es la única forma de infección, pero es una de las más importantes. Ok, vamos al ciclo biológico, que más que el ciclo biológico no me interesa el ciclo biológico, me interesa las formas posibles en que el individuo se pueda infectar. Por algún lugar tenemos que iniciar. Imaginémonos que iniciamos por acá. Casi cualquier vertebrado está infectado. ¿A dónde van a estar los quistes tisulares? ¿A dónde? Cerebro, músculos, ojos, sobre todo. Entonces, en este caso es el gato quien se los come. ¿Sí? Si se los come el gato, no los va a freír. Sí, a menos que sea Jerry, ¿verdad? ¿O cómo se llama? Tom. Tom es el gato. A menos que sea Tom puede hacer eso, de lo contrario nadie más. Entonces se lo va a comer y esos músculos van a estar sin cocción. Por lo tanto, si tienen quistes tisulares, los quistes tisulares van a estar llenos de bradizoitos vivos. Cuando llegan al gato, en el intestino del gato, esos bradizoitos ingresan en el enterocito. Y cuando ingresan en el enterocito, siguen un ciclo tal que no voy a buscar narrarlo, pero que se forman los gametos. Al formarse los gametos, ojo, el gato entonces es el hospedero definitivo de Toxoplasma gondii. Se da la fusión de los gametocitos y por lo tanto la formación de ooquistes. Estos ooquistes salen inmaduros y se liberan en las heces. Cuando un gato tiene una infección aguda, se liberan por día hasta 100 millones de quistes tisulares. Perdón, de ooquistes. Es muchísima la cantidad de ooquistes liberados por un gato mientras tiene la infección aguda. Estos ooquistes caen en el suelo, pueden depositarse sobre el monte, la grama, contaminar acuíferos, llegar al agua, llegar a alimentos, sobre todo frutas y verduras. Si están en las heces del gato, las moscas pueden pararse y pueden luego ir a pararse a alimentos. Cualquiera de las opciones esas que he mencionado, es decir, el monte que sirve como para que lo coman los bovinos o los ovinos, lo que sea, que se alimente, lo que sean rumiantes, o los alimentos o el agua, habrá un potencial vertebrado que se va a comer eso. ¿Qué se está comiendo? Ooquistes. Por lo tanto, una forma, porque los vertebrados podemos ser eso, nosotros los humanos, de hecho, ¿verdad? Algunos parecemos que no somos vertebrados, pero sí lo somos. Podemos ingerir el alimento, por ejemplo, frutas y verduras que no los lavamos, o el alimento en donde una mosca o una cucaracha se paró sobre ellos, primero en las heces del gato y luego en los alimentos, o tercero, el agua que no está bien clorada o no está adecuadamente útil para el consumo humano. Cualquiera de estas opciones traen ooquistes maduros y nosotros nos infectamos. Cuando el ooquiste maduro llega a nuestro intestino, no va a suceder lo mismo que el gato, sino que va a transformarse los esporozoitos que están entrando. Ojo, lo que está aquí adentro, porque eso no lo he dicho, pero sí es cierto, y esto se asocia con lo que había dicho anteriormente, con los estadios, lo que está aquí adentro y que es infectante para el humano son esporozoitos.
¿Qué tiene que comerse el humano? Tiene que comerse los ooquistes maduros. ¿Por qué? Los ooquistes maduros que tienen en su interior esporozoitos. Nos comemos los ooquistes maduros, en nuestro estómago se reblandece la pared del ooquiste, se liberan los esporozoitos y los esporozoitos son infectantes para las células, invaden los enterocitos, se multiplican dentro de ellos, ya no formando más ooquistes, porque nosotros, como humanos y la mayoría de vertebrados, no somos los hospederos definitivos del toxoplasma. Y por lo tanto, en nosotros se multiplica y se desarrolla un trofozoito que tiene capacidad de multiplicarse muy rápidamente. Este trofozoito que tiene capacidad de multiplicarse muy rápidamente se llama taquizoito. Y los taquizoitos rompen los enterocitos y empiezan a infectar nuevas células y a diseminarse por todo el organismo. Cuando el sistema inmune lo contiene, logra contener esta infección, el taquizoito cambia su forma a una forma de multiplicación más lenta, que es el bradizoito, y empieza a formar una estructura alrededor para protegerse, ¿ya? Formando el ooquiste tisular. Eso aplica para humanos y para otros vertebrados. ¿Qué sería este proceso? Hasta formar quistes tisulares. El punto es que una gallina, que un pato, que una res, que un caballo, que un chucho, depende de dónde estemos, puede infectarse con los ooquistes, desarrollar todo este proceso y formar en sus tejidos quistes tisulares. Al principio tenía frío, por eso no le encendí, pero ahora ya no, ya entré en calor. No, está bien, perfecto, gracias. Entonces, forma los quistes tisulares. Si es uno de ellos, de los que había mencionado, un ave de corral, por ejemplo, o una res, y forma en sus músculos los quistes tisulares, si no sufren una cocción adecuada, sea el pollo, sea la gallina, sea la res, no tiene una cocción adecuada, esos quistes tisulares permanecerán viables. Y si permanecen viables, cuando nos comemos los quistes tisulares, esos quistes tisulares se reblandecen su pared en el estómago, se liberan todos los bradizoitos e infectan enterocitos. La segunda forma de infectarnos entonces sería por el consumo de carne de cualquier vertebrado con quistes tisulares. Voy a recapitular nada más para que no quede duda de esto. La primera forma es ingestión de ooquistes que están en alimento o en agua, claro, contaminándolo. La segunda puede ser comiendo o ingiriendo también quistes tisulares a partir de los músculos o de la carne de algunos vertebrados. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Está bien acá? Sí. Dos formas de infectarnos por ingestión: o quistes y quistes tisulares, que son cosas totalmente diferentes. ¿Puedo continuar? Aquí está, quistes tisulares y ooquistes. Se liberan en el intestino, el enterocito es el primer infectado, aquí se desarrollan taquizoitos. Y los taquizoitos se diseminan por vía hematógena o linfática, usando como vehículos a los macrófagos. ¿A qué órganos puede llegar los taquizoitos? Independientemente de cuál de las dos sea la fuente por la que llegan, pueden llegar a ganglios linfáticos, a músculo esquelético, al miocardio, a la retina, literalmente casi cualquier parte. Pero es importante también que una mujer que esté embarazada puede llegar a placenta.
Definitivamente, sistema nervioso central también. Entonces, con la situación inmunológica que muchas personas por diferentes razones pueden sufrir, el sistema nervioso central es importantísimo. Y luego la placenta, porque puede infectarse el producto del embarazo. ¿Hay dudas hasta el momento? ¿Tienen dudas? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Ok. Entonces, tiene que ver, y lo he venido diciendo, aunque entre líneas, la respuesta inmune. Si la respuesta inmune es competente, es decir, si la persona o el individuo que se infecta es inmunocompetente, entonces ese daño tisular va a ser limitado y va a ser congruente con la fase aguda. Posiblemente sea limitado porque el mismo daño puede ser causado por el sistema inmune. El parásito se está reproduciendo en algunas células, y a raíz de que el parásito se reproduce en esas células, hay una respuesta inflamatoria contra la presencia del parásito. Por esto, la fase aguda de la enfermedad. Pero suele ser muy corta porque el sistema inmune, en óptimas condiciones, controla la infección. El problema es que una vez nos infectamos con Toxoplasma gondii, permanecemos infectados de por vida. ¿Por qué? Porque hay taquizoitos que permanecen secuestrados, es decir, que no están al alcance del sistema inmune. Y como no están al alcance del sistema inmune, entran en un proceso de multiplicación lenta, lo que habíamos hablado ya. Y por eso es que aparecen los quistes tisulares en algunos órganos con predilección del ojo y del sistema nervioso central, a más de el otro, que eran los músculos. Y en este momento, si esa persona tiene un sistema inmune óptimo, la multiplicación del parásito será muy lenta y estaremos hablando de que ese individuo está en una fase de latencia de la toxoplasmosis. Si el sistema inmune se deprime por alguna razón, esta latencia se verá interrumpida. De cuando en cuando, en algún momento de la vida o en el desarrollo de la vida de esta persona, esos quistes tisulares se pueden romper, y al romperse liberan antígenos del parásito. Cuando liberan antígenos del parásito, lo que sucede es que el sistema inmune vuelve a afectar la zona y se dan eventos locales inflamatorios. Si esto sucede, por ejemplo, en el ojo, puede haber un daño irreparable en el ojo, algo que es congruente con alguna toxoplasmosis que vamos a ver más adelante a nivel ocular. En el caso de dos que cursan por lo mismo, pero tiene que tratarse de manera diferente: un individuo adulto inmunodeprimido y un feto que tiene condiciones iguales de inmunodepresión, faltan aquellos factores inmunitarios que son protectores. ¿Y cómo faltan? El taquizoito encuentra un hábitat propicio para desarrollarse y multiplicarse muy rápidamente. Entonces, cada lugar en donde los taquizoitos se van a estar multiplicando activamente, también van a generar focos de destrucción tisular. Claro, posteriormente el sistema inmune generará una respuesta inflamatoria y aumentará el daño ya desarrollado. Por eso es que en personas inmunodeprimidas y en los fetos podría haber una serie, aquí está solo una pequeña cantidad de lesiones que pueden inclusive conducir a la muerte. Por ejemplo, miocarditis, neumonitis, encefalitis necrosante, y si es en el feto, depende de la edad gestacional, podría ocasionar procesos obstructivos que generen hidrocefalia. Por ejemplo, el del acueducto de Silvio. O calcificaciones. ¿Por qué? Porque primero hay un proceso de necrosis, luego de este proceso de necrosis,
se da un proceso a continuación de calcificación. Entonces habrá calcificaciones en el parénquima cerebral. Y finalmente, la parte más vascularizada del ojo se ve afectada. Por lo tanto, hay lesiones oculares como por ejemplo la más común, uveitis granulomatosa. Si vamos al cuadro clínico, la mayoría de infecciones, si se dan en inmunocompetentes, posiblemente pasen inadvertidas. Entre el 80 y el 90%, de las infecciones son inadvertidas o inaparentes o asintomáticas, pero entre el 10 y el 20% sí son sintomáticas. Les decía, esto ya está dado, las infecciones una vez la adquirimos son de por vida. Lo que sucede es que podemos generar latencia, pero si de pronto nosotros tenemos una vida normal y adquirimos alguna inmunodeficiencia por diferentes razones, por una terapia contra cáncer, por una terapia por trasplante, por una leucemia, por un cáncer mismo, por una infección por VIH, por una infección crónica, como por ejemplo por insuficiencia renal crónica, entonces podríamos reactivar uno o más de estos o quistes que están latentes en nuestro organismo. Hay 5 categorías, realmente son 4, pero se mencionan una quinta, ya les voy a decir por qué se menciona. Son 5 categorías, para mí importantes son 4, porque una de ellas está inmersa en la otra, en las otras. Por ejemplo, toxoplasmosis en inmunocompetentes, número 1. Número 2, toxoplasmosis en inmunocomprometidos. Número 3, toxoplasmosis congénita. Y número 4, toxoplasmosis ocular. ¿Por qué la quinta? Porque mujeres podrían adquirir, siendo inmunocompetentes, la enfermedad. Y no es que en ellas suceda algo extraordinario, sino que pueden pasar fácilmente al feto y causar el daño respectivo, ocasionando la toxoplasmosis congénita. Por lo tanto, 4 son las enfermedades que se asocian a toxoplasmosis: en inmunocompetentes, en inmunocomprometidos, congénita y ocular. La primera, que es inmunocompetentes, cuando hay manifestaciones, hablábamos de que entre un 10 y un 20%, no más, van a desarrollar sintomatología. En ellos, lo que se va a desarrollar es algo muy parecido a la mononucleosis infecciosa. Por eso se dice que es una pseudomononucleosídica la forma de toxoplasmosis. Parece mononucleosis infecciosa. ¿Por qué parece mononucleosis infecciosa? Por varias razones. Porque hay fiebre alta, porque hay cefalea, porque hay escalofrío, sudoración, astenia, lo que vean, mialgias, y a veces habrá dolor de garganta y tos. Esto es congruente con la enfermedad del beso, ¿cierto? O la mononucleosis infecciosa, sobre todo si se da en individuos jóvenes. Mucho más. Agreguémosle un dato que es importante también: las adenopatías cervicales, supraclaviculares principalmente. ¿Ya? Entonces, adenopatías que no siempre son generalizadas, más bien son localizadas, más todas las manifestaciones anteriores, eso parece una mononucleosis infecciosa. Por eso, a la forma adquirida en inmunocompetentes se le llama pseudomononucleosídica. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es el periodo de incubación? De 2 semanas a 2 meses. ¿Habrá casos severos? Sí los hay, y en los casos severos hay manifestaciones gastrointestinales: náusea, vómitos, diarrea. Y hay individuos que en muy pocas cantidades, pero sí las puede haber, que son inmunocompetentes, pero la respuesta inmune es muy agresiva, que pueden sufrir encefalitis, hepatitis, miocarditis o neumonías. Son casos especiales en individuos
que son inmunocompetentes, pero su sistema inmune está reaccionando muy agresivamente contra la presencia del parásito. O tenemos una infección masiva por el parásito, es decir, comió mucho parásito, en otras palabras. La segunda es en inmunocomprometidos, y esta en inmunocomprometidos puede ser por dos, esto me suena a tuberculosis, ¿verdad? Pero puede ser por dos situaciones. La primera, porque se reinfectó, posiblemente con una cepa más agresiva del toxoplasma, o la segunda, porque se reactivó un quiste o varios quistes tisulares. Cualquiera de las dos formas, por eso ahí arriba dice en rojo, adquirida o por reactivación. Si es por reactivación, entonces la enfermedad será de tipo endógena. ¿Por qué? Porque ya tenía el parásito en su interior. Entonces, si ya tenía el parásito, los focos en donde estaban los quistes no se van a reactivar todos al mismo tiempo, pero pueden reactivarse algunos de ellos. Y si, por ejemplo, estaban en el sistema nervioso central, en el encéfalo, por ejemplo, entonces van a ocasionar encefalitis. Y si ustedes se fijan, habrán múltiples lesiones. Ustedes ven o toman una tomografía axial computarizada y van a ver múltiples focos en el parénquima cerebral. Entonces, se podría asociar muy fácilmente con toxoplasmosis. O neumonía, en el mismo caso, en un pulmón se reactivan varios focos al mismo momento. O miocarditis. Y una que es muy común es la retinocoroiditis progresiva, que va a conducir a ceguera. Todas ellas en conjunto o individualmente, a excepción de la retinocoroiditis que va a producir ceguera, todas ellas podrían conducir a la muerte. Un paciente inmunocomprometido, y por eso dice aquí abajo, esta es fase SIDA. Un paciente que tiene recuentos de CD4 inferiores a 100 por milímetro cúbico, posiblemente desarrolle fácilmente la toxoplasmosis. La toxoplasmosis del sistema nervioso central asociada a VIH es uno de los primeros o una de las más importantes complicaciones asociadas a SIDA. De nuevo lo digo, la toxoplasmosis del sistema nervioso central es una de las principales complicaciones del sistema nervioso central asociados a los pacientes SIDA. ¿Está claro? El 95% de todos los casos de toxoplasmosis inmunocomprometidos tienen que ver con encefalitis focal. Quiere decir, la mayoría de pacientes que desarrollan la toxoplasmosis por reactivación van a sufrir un proceso de encefalitis. Y los que desarrollen encefalitis, aquí habrán algunas de las manifestaciones que pueden darse. Por ejemplo, hemiparesia. Esto, cuando vean, por ejemplo, criptococosis, van a ver que se parece mucho a esto. Hemiparesia, hemiplegia, o también la sífilis terciaria, pérdida de sensibilidad, parálisis de pares craneales, convulsiones, dificultades en la marcha, dificultades en el lenguaje, afasia y ataxia, letargia, fiebre en muy pocos de los casos, pero también van a presentar manifestaciones como de meningitis, y a eso se le llama signos meníngeos, porque no hay una meningitis propiamente, pero hay manifestaciones meníngeas. Todo eso hace pensar de que esta persona, si tiene un recuento bajo de CD4, en dos de los principales agentes que va a pensar acá es tuberculosis y toxoplasmosis. Entonces, a descartar esos dos en este proceso, tuberculosis y toxoplasmosis. Si ve las lesiones o ese grupo de lesiones en el parénquima cerebral, casi seguro que es toxoplasmosis. En la del embarazo,
Si se fijan, no hay un grupo de manifestaciones, porque sería prácticamente hablar de inmunocomprometidos, pero lo que interesa es que la forma más común es la aguda, como sucede en los inmunocompetentes, pero si es la infección primaria, es importantísima. ¿Por qué? Porque si es la infección primaria, habrá parasitemia, es decir, los parásitos pasan a la sangre, los taquizoitos, y uno de los lugares que vimos comunes es la placenta, y de la placenta pasará al feto, infectándolo seguramente. Entonces, ahora lo importante de aquí en más es la edad gestacional en la que adquirió la toxoplasmosis. De eso va a depender las manifestaciones que se van a dar a continuación. No todos los productos van a ser dañados, pero si se adquiere una vez arriba de los 2 meses o ya llegando al tercer mes, entonces habrá paso de los taquizoitos a través de la placenta al feto, y podrá haber desde una infección leve hasta pérdidas, es decir, abortos espontáneos, mortinato, etcétera. En el peor de los casos, alrededor del 5% de los fetos pueden sufrir muerte. Si antes del embarazo, 6 meses más o menos, antes del embarazo, no menos, no un mes, antes del embarazo, antes de la concepción me refiero, si se adquiere la toxoplasmosis por primera vez antes de los 6 meses de la gestación, entonces existe protección hacia el feto. ¿Por qué? Porque la madre produjo anticuerpos y no pasarán al feto. 6 meses. Si en el transcurso de los 6 meses, de los 0 a los 6 meses se infecta, sí potencialmente se puede infectar el feto. Si es antes de los 6 meses, no. Hay protección. Hay anticuerpos maternos que evitan el paso de taquizoitos. De hecho, ya en la madre pueda que ya no existan taquizoitos y solo existan bradizoitos y quistes tisulares. ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿He enturbiado las cosas? No. Decime. Sí. Lo que sucede es que esto puede dar lugar a confusión. ¿Por qué? Porque dice, bueno, se infectó antes del embarazo, antes de la concepción, y puede estar protegido el feto a raíz de que la madre forma una respuesta inmune. La respuesta no es tan sencilla. La respuesta es, si se infecta antes de los 6 meses, sí habrá producción de anticuerpos, sí ya no van a haber taquizoitos, van a haber quistes tisulares y el feto estará protegido. Si la infección es entre el día 0 de la concepción y antes de los 6 meses, existe potencial riesgo de que el feto se infecte, porque habrán todavía taquizoitos que van a atravesar la placenta y que pueden causar infección del feto. ¿Claro? Si ya hace muchos años se infectó, bueno, entonces será protección, porque habrá anticuerpos que van a evitar el desarrollo de los taquizoitos. ¿Puedo continuar? En el feto, cuando se adquiere, esta es la tercera forma de adquisición de la enfermedad, a través de la placenta, sobre todo. Y lo que se produce es la enfermedad congénita. Ahora, la enfermedad congénita va a haber daño dependiendo del momento en que se adquirió la toxoplasmosis. ¿En qué momento? Depende del desarrollo gestacional de la madre. Existen 3 formas de toxoplasmosis congénita. La primera de ellas es la infección generalizada. ¿En qué momento tuvo que haber adquirido la infección la madre? Al final del embarazo, ya cerca del final del embarazo, posiblemente en el último mes del embarazo o máximo en el tercer mes del embarazo. En este caso, la forma aguda de la enfermedad
el feto la estará sufriendo in útero. Esa forma de la que hemos hablado, en donde los fetos y los inmunocomprometidos en su forma aguda y una diseminación generalizada, estará pasando in útero. Y como estará pasando in útero, pueda que en el mejor de los casos solo tengamos prematurez, es decir, antes de término, nacimiento antes de término, o un niño con bajo peso al nacer. Pero puede que ese niño nazca con un cuadro séptico, en donde habrá características que pueden confundirse con casi cualquier cosa. Por ejemplo, hepatoesplenomegalia, por ejemplo, ictericia. Y en los casos en donde son severos, en donde hay un cuadro séptico de por medio, puede acompañarse esto con miocarditis o con neumonía intersticial o con enfermedad grave en donde haya múltiples órganos afectados, que es lo común, y por lo tanto pueda morir el feto. Puede nacer muerto o pueda morir en las primeras horas de vida. Hay otro caso, o casos particulares, que son, por ejemplo, la encefalitis aguda. Y en la encefalitis aguda, la enfermedad aguda o la etapa aguda generalizada ocurrió dentro de la vida uterina, lo que hemos estado hablando. Esta puede conducir a la muerte muy temprana, lo que habíamos dicho también del feto. En esta encefalitis o este tipo de encefalitis hay dos tipos: las formas benignas o las manifestaciones benignas y las no tan benignas, las graves. En las formas benignas, el niño puede nacer, puede haber tenido todas estas formas complicadas o la forma aguda antes de nacer, pero cuando nació pueden pasar varias semanas sin manifestaciones aparentes. Y algunas de las manifestaciones aparentes son principalmente de tipo relacionadas al sistema nervioso central, como por ejemplo apatía, es decir, no presta atención, no quiere comer. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto de la apatía me refiero. Hay dificultades para comer, podría haber convulsiones y cuando se presta un poco más de atención puede haber retinocoroiditis, y si se le hacen estudios como por ejemplo la tomografía, como decía, puede haber calcificaciones cerebrales. Posteriormente, vean que esto es un proceso que no se desarrolla todo al mismo momento. El niño aparentemente nació normal, pero empieza a ubicarse algunos eventos que van apareciendo uno tras el otro, y uno que es importantísimo, claro, la retinocoroiditis, las calcificaciones cerebrales, pero también puede haber hidrocefalia. Pero la hidrocefalia no necesariamente puede ser grave, puede ser leve, es decir, se nota que hay hidrocefalia, pero no es evidente, no es tan evidente como los casos espectaculares como este. En cambio, en las formas graves no es un proceso, sino que el niño ya nace con hidrocefalia. El niño ya nace con la encefalitis aguda, ya hay retinocoroiditis y hay anormalidades en el líquido cefalorraquídeo. ¿Anormalidades como cuáles? Luego las vamos a ver, pero ahora hay que mencionarlas porque en términos de diagnóstico es importante. Uno, habrá pleocitosis, es decir, habrá cantidades superiores a 5 mononucleares por milímetro cúbico de líquido cefalorraquídeo. Es decir, puede haber más o menos entre 10 y 50 células por milímetro cúbico. Además de que habrá proteinorraquia, es decir, aumento en los niveles normales de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Y en todos los casos, sea el anterior o sea este, habrá un retardo psicomotor. Se dice de que en los peores casos
la hidrocefalia es tan severa que la masa encefálica, que el parénquima cerebral se ve reducido a una lámina muy corta en espesor, en tanto que milímetros, porque ha sido desplazado y literalmente eliminado a raíz de la hidrocefalia, que es esto que tenemos acá, así. Luego vienen las secuelas irreversibles relacionadas con la toxoplasmosis. En esto, de nuevo, inició durante el embarazo. La forma aguda se vivió en la vida intrauterina, pero la adquisición de la toxoplasmosis fue posterior al tercer trimestre. Es decir, fue en los inicios del embarazo. Entonces, el niño va a nacer con lesiones, pero no con lesiones porque esté sufriendo una toxoplasmosis aguda, sino ya son consecuencia del daño que ocasionó la toxoplasmosis aguda en su momento. Si solo quiero recordar algo de que sucedía durante la toxoplasmosis. En la infección aguda, los taquizoitos se están multiplicando activamente. Y donde se multiplican activamente generan daño. ¿Recuerdan esto? Daños localizados o focalizados. Entonces, solo la presencia de los taquizoitos multiplicándose generan daño tisular. Agreguen a eso el sistema inmune generando también daño para contener o para eliminar estos taquizoitos. Entonces, todos estos daños van a ser focalizados. Entre más diseminada sea la infección, esos daños van a ser más cercanos uno con el otro. Eso fue la forma aguda. En algún momento ya no habrá forma aguda, pero el daño generado puede ser permanente. Y si es en un feto, entonces quedarán consecuencias de esa infección. Y esas consecuencias de esa infección son las secuelas irreversibles. Posiblemente, en el mejor de los casos, no notemos que un niño nace o que vivió en la vida intrauterina con toxoplasmosis o que tuvo toxoplasmosis congénita, y muy posiblemente hasta la edad escolar lo notemos, con dos eventos importantes. Uno, retinocoroiditis. Muchos niños nacen con toxoplasmosis y el único evento que nos hace ver que tuvo toxoplasmosis es que hay un problema ocular de base, tan sencillo como puede ser estrabismo o pérdida paulatina de la visión. La mayoría de las infecciones pueden permanecer asintomáticas. Claro que si buscamos, seguro que encontramos lesiones, pero las lesiones no afectaron órganos o no afectaron porciones cerebrales que eran congruentes con algún daño visible, sino que pueden ser inaparentes. Como les digo, suelen ser aparentes hasta que tenemos un evento que ya es, el niño no puede ver porque tiene que sentarse en la primera fila. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tiene que sentarse en la primera fila porque no ve. O de pronto le toma la fotografía al niño y ve que el ojo le queda uno para la luna y otro para Marte. ¿Sí? Que tiene estrabismo el niño. Entonces algo pasó aquí. Y no es que la mamá no se puso nada rojo durante el embarazo, es que posiblemente tuvo una toxoplasmosis congénita ese niño. En algunos casos, que son muy espectaculares, se presenta la tríada de Sabin. Y en la tríada de Sabin ya son secuelas irreversibles que son casi incompatibles con la vida. Uno, hidrocefalia. Dos, calcificaciones cerebrales, y estas calcificaciones cerebrales son múltiples. ¿Se ven? Tercero, corioretinitis que conduce a ceguera.
o que trae como consecuencia severa. El niño ya nace con la tríada de Sabin. Voy a ir un poco atrás nada más solo para ver esto. Podría ser que las secuelas irreversibles sean poco evidentes y que sean solo demostrables desde o a partir de la edad escolar, con, no lo he dicho todavía, 1, retinocoroiditis, o, no lo he dicho todavía, sordera. El niño no aprende a hablar, el niño tiene retardo para poder hablar. 1 año, 2 años y no habla. Se le hace audiometrías y el niño tiene sordera. Pueda que esa sordera sea a raíz de una toxoplasmosis congénita. También pueden haber convulsiones, pero la tríada de Sabin es esta que está ahí. Puede haber microcefalia también, hidrocefalia, ya lo vieron. Y bueno, la otra es la toxoplasmosis ocular. Doctora, ¿cómo estoy? Muy mal. 5, sí, 5 tengo. 5 tengo. Bueno, vamos. La toxoplasmosis ocular usualmente puede ser la adquirida o la prenatal. La prenatal prácticamente la hemos hablado. La adquirida es la que se puede desarrollar en una persona inmunocompetente que pueda desarrollar toxoplasmosis. Usualmente, si es prenatal, podría pasar desapercibida y desarrollarse hasta la 2ª o la 3ª década de la vida. Es decir, puede tener un desarrollo muy corto o aparecer de la forma adquirida entre la 2ª y la 3ª década de la vida. Y la forma más común es uveitis inflamatoria, que termina siendo granulomatosa. Normalmente es unilateral, normalmente aparece en la mácula y característicamente se ve esta lesión como blanquecina rodeada de una estructura como pigmentada. Esto va a generar pérdida de visión, y si es en cualquiera de los dos casos, por principalmente la ruptura de los quistes tisulares. Es decir, lo que les decía hace unos minutos atrás, los quistes tisulares se rompen, liberan antígenos y hay una llegada de células del sistema inmune que terminan conteniendo al parásito, pero también generando daño. Es decir, este daño ocular, es cierto, es por el rompimiento de los quistes tisulares, pero quien está ocasionando el daño es el sistema inmune. Y normalmente pueden haber una o más recidivas que van a conducir a la pérdida de la visión. Vamos con el diagnóstico, lo voy a intentar hacer rápido. Me regala 5 minutos, solo 5. Si tómese 10, dígame, yo encantado. No, mentira, doctora. El diagnóstico, 1, será clínico. 2, se auxilian de la radiología para ver y de imágenes, radiologías e imágenes, como por ejemplo la tomografía axial computarizada, pero van a hacer el diagnóstico definitivo utilizando el laboratorio. Y para el laboratorio habrá métodos directos como la demostración del parásito en diferentes partes del organismo, pero es muy difícil. Casi nunca se identifica el parásito en muestras clínicas. Entonces, una forma directa de poder hacer diagnóstico es a través de PCR, buscando los ácidos nucleicos del parásito, porque evidenciar al parásito en muestras clínicas es muy difícil. Tal vez una forma de poder demostrar la presencia del parásito es durante la fase aguda obtener, por ejemplo, sangre o alguna porción de tejido e inyectarla intraperitonealmente en roedores, en ratones, y se tiene la infección o se reproduce la infección en los ratones. En ellos sí hay mayor cantidad de parásitos y por lo tanto se puede hacer diagnóstico, pero esto se limita prácticamente a estudios epidemiológicos. Lo más típico
es que el diagnóstico de toxoplasmosis se haga serológicamente, es decir, en el suero del paciente buscando anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgM. Por ejemplo, si aparece o si se detecta IgG, usualmente puede pensarse de que es una infección pasada y que no hay una enfermedad activa. Eso podría creerse. Ya vamos a ver el desarrollo de más cosas. Segundo, la IgM, sobre todo en la primera semana de la infección. Esto es muy difícil llegar porque la forma o la fase aguda de la enfermedad se confunde con otras enfermedades. Entonces, si está presente la IgM, indica que la enfermedad está presente. Luego hay también el uso de anticuerpos para hacer diagnóstico, como el dye test, que es el conocido como la prueba de Sabin y Feldman, o inmunofluorescencia indirecta, o ELISA para IgG o ELISA para IgM. En el caso de ELISA, importante cuando es IgG, es que puede haber títulos, por ejemplo, en sueros pareados, es decir, que se hacen dos tomas de muestra entre 2 y 4 semanas entre una toma y la otra, y en una de ellas se tiene, por ejemplo, títulos de 1 en 16. Y para dar un resultado positivo cuando es diagnóstico a través de IgG, tienen que cuadriplicarse en 2 o en 4 semanas los títulos. Es decir, si hay un título de 1 en 16 en la primera vez que se toma la muestra, la siguiente como mínimo tiene que ser 1 en 256, porque los títulos serían 1 en 16, luego 1 en 32, 1 en 64, 1 en 128 y 1 en 256. Como mínimo tendría que haber 1 en 256 como para poder considerar 4 diluciones y como resultado positivo. Si es 1 en, ¿cuánto es? 200, 500, ¿cuánto es? 512. Sí, 1 en 512 todavía más o superiores. Si se tuvieran títulos de IgM iguales o superiores a 1 en 80, entonces también se hace diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo normal es que la IgM no esté positiva. En los pacientes con SIDA la respuesta de anticuerpo es muy vaga, muy escasa, y por lo tanto no es útil para hacer diagnóstico. Un resultado negativo en un paciente SIDA no es excluyente de toxoplasmosis. Esto es lo que les decía, una sola prueba no es diagnóstica en el caso de IgG. Por ejemplo, una persona tiene 1 en 64, puede ser una infección pasada. Si tiene 1 en 256, puede ser una infección reciente. Si es IgG, pero tiene títulos altísimos, como 1 en 1024, entonces esto sí sugiere una infección activa. Aunque sea una sola muestra, un título tan alto sí es congruente con una infección activa. Ya eso lo dije. Esto es solo para ver algunas interpretaciones de lo que hemos dicho. Por ejemplo, en gestantes, una IgG negativa y una IgM negativa es ausencia de la infección, pero esto no es bueno. ¿Por qué? Porque hay riesgo potencial durante el embarazo a que se infecte el feto. Si tenemos IgG positiva e IgM negativa, lo más posible es que sea una infección crónica, que sea latente y que habría que ver los títulos para ver que no sea una infección activa. Si es de 1 en 1024 o 1 en 512, definitivamente hay que darle importancia. Si tenemos IgG positiva e IgM positiva, esa es una infección aguda y hay que hacer diagnóstico de infección en el feto. Podría ser a través del líquido amniótico o a través de la sangre fetal. Esto si es una gestante que es quien está con estos resultados. Los felinos, eso ya lo dije. ¿Cómo se transmite? Es una enfermedad
adquirida por alimentos. Lo que no he dicho es que la infección se adquiere por ingestión de ooquistes o de quistes tisulares. Segundo, vía transplacentaria. Tercero, por accidentes que pueden ser en el laboratorio o accidentes de tipo quirúrgico, por ejemplo. Y la quinta, a través de trasplantes y transfusiones. Si la persona tiene taquizoitos en ese momento y se hace una transfusión sanguínea o dona sangre, está trasladando literalmente los taquizoitos a otra persona. ¿Se entiende? Son dos elementos menos importantes, pero que también son formas de transmisión. ¿Esto ya? Prevención. Las embarazadas realmente a veces se le da tanta importancia. Tengo 9 y 5. Sí, ya estoy terminando. Se le da tanta importancia a los gatos que se resta importancia al consumo de carnes. Los gatos expulsan más de 100 millones en su etapa activa de toxoplasmosis. Me refiero de ooquistes. Y pueden contaminar fuentes de agua, pueden contaminar alimentos que son irrigados o que tienen contacto con la tierra. Podemos contaminarnos tocando o teniendo gatos en nuestra casa, pero a veces es tan radical como elimine todos los gatos que existen cerca. No se puede hacer eso. Ya voy. Importante también es prestar atención a lo que usualmente no prestamos, es decir, el consumo de carnes que no estén bien cocidas, de casi cualquier animal, porque son una fuente importante de quistes tisulares y por lo tanto de infección para nosotros. Diga ya. El gato sí se le puede notar cuando está enfermo, pero puede ser asintomático también. Sí puede ser asintomático. A veces con diarrea, por ejemplo, así como una enfermedad por coccidios intestinales en nosotros, puede sucederle al gato. Puede suceder. El problema es que el gato no defeca en cualquier lugar. Y en los pelos perianales del gato quedan muchos ooquistes. Entonces que van a madurar y que después el gato se lame, se limpia y le lame a uno y todo lo demás. Pero eso es un dato, eso es mínimo en comparación a lo que podría suceder con todo el consumo de carne que nosotros tenemos. ¿Sí? Bueno, esto ya. Gracias, muchachos. Gracias, doctora.